Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles otra vez aquí en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas en contacto con los mejores terapeutas de Quito y del Ecuador y también para que estés al día con los últimos avances en relación a las terapias psicológicas, porque todo el tiempo están saliendo nuevos estudios y eso es muy interesante del mundo de la psicología, que hemos sobrepasado esa época en donde lo único que se usaba era el psicoanálisis, y claro que ese conocimiento se sigue aplicando, pero actualmente hay muchísimos estudios, especialmente en relación a la neuropsicología, es decir, la plasticidad del cerebro, cómo podemos irle enseñando nueva información al cerebro, cómo se conecta también con la parte física, con la parte emocional y cómo somos un todo integral, ¿no? Como muchas veces se conecta lo que vivimos, la parte genética y también incluso el alimento que ingerimos, los ejercicios, el estilo de vida. Entonces somos un todo y es muy interesante ir explorando justamente los nuevos estudios, las terapias y los distintos temas relacionados al mundo de la mente, de las emociones, de las relaciones humanas, que es tan amplio. Es por eso que acá en el programa nunca se nos acaban los temas y siempre estamos trayendo nuevas opciones, temas muy interesantes, invitados interesantes también. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema de patrones que se repiten. ¿A quién no le ha pasado que ha superado una situación de crisis, un problema, sale adelante y después de un tiempo vuelve a pasar algo similar? Una relación que terminó y después vuelve a repetirse, pero con otra persona, es decir, es otra cara, pero la situación es muy similar. En el tema laboral también puede pasar que se repiten los mismos patrones o nos encontramos con gente similar, amigos con las mismas características. ¿Por qué pasa eso? Porque si pensamos que ya hemos aprendido la lección, seguimos repitiendo los patrones, y sobre eso vamos a hablar para entender qué hay detrás de esto. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 2:05 de la tarde y el reprise es el domingo a las 5:30 para que nos vean con sus amigos y su familia. También pueden entrar a YouTube, poner Psicología Ahora Telesucesos y van a encontrar los últimos programas que hemos tenido a lo largo de este año, temas muy interesantes, así que les recomiendo que vayan a YouTube y exploren un poquito más. Bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, les doy la bienvenida en esta tarde calurosa. Justamente hay comentarios de que hay muchísima radiación, hay que ponerse protector solar y tener cuidado del sol. Bueno, estamos con el invitado del día de hoy. Él es el psicólogo Fabricio Ojeda, es terapeuta, experto en terapia profunda justamente, y por eso él nos va a hablar de qué hay detrás, qué está escondido detrás de estos patrones que repetimos. Fabri, qué gusto tenerte aquí, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, empecemos hablando qué es el inconsciente, ¿no? Porque si bien muchas veces conversamos de subconscientemente, incluso se dice que es más bien la palabra que viene del inglés, subconscious, ¿no? En español es inconsciente, y lo decimos como de manera popular, ¿no? Tu inconsciente te traicionó, ¿no? Detrás de esa broma, detrás de ese lapsus lingus, hay algo que dice tu inconsciente, pero profundicemos un poco más. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, para explicar un poco el inconsciente, hay una imagen que se ve en el psicoanálisis, empezó con esta imagen, y en la psicología se utiliza mucho. Es como la imagen del iceberg. En el iceberg nosotros vemos una puntita que flota por encima del nivel del agua, pero lo que le da sustentación, dirección y fuerza a esta montaña, a esta puntita, es todo lo que está debajo. ¿Sí? Es más o menos como funciona nuestra mente. Se calcula que menos del 1 por 1000 de lo que nosotros expresamos es consciente. Es decir, que toda esta masa es una masa enorme de información que se ha ido grabando aún antes de nacer. Tenemos información que está grabada de manera genética en nosotros, comportamientos. Por ejemplo, hay niños que no han conocido a sus padres y sin embargo tienen las mismas maneras de actuar, las mismas palabras, las mismas reacciones, ¿sí? Toda esa información que está grabada ahí, que no es consciente,
¿sí? Está rigiendo nuestra vida. Nosotros pensamos que la parte consciente es la que escoge, la que dirige, la que está tomando las decisiones, y no es verdad. Hasta para comprarnos ropa, la parte que decide es nuestra parte inconsciente, más aún para escoger pareja, la carrera y el resto de situaciones de nuestras vidas. Eso es bien interesante justamente en el tema pareja, ¿no? Porque muchas veces personas que tienen medianamente conciencia de que existe esto de los patrones dicen, yo no voy a repetir los mismos errores de mis padres, bueno, errores entre comillas porque al final son aprendizajes, o yo no me voy a conseguir, digamos, un hombre o una mujer que se parezca a mis progenitores, ¿no? Sí. Y de repente se consiguen a alguien cortado por la misma tijera, a pesar de que inicialmente estas personas muestran un perfil diferente, ¿no? Es decir, soy totalmente distinto a lo que tú has visto en tu familia. Pasa el tiempo, se casan, tienen una relación más estrecha y resulta que son muy parecidos. ¿Por qué pasa esto? Claro, bueno, hay algo importante, es que la mente inconsciente tiene reglas diferentes a las de la mente consciente. ¿Sí? La mente inconsciente no se guía por la lógica, por lo cuanto no tiene reglas que son lógicas. Por ejemplo, el inconsciente no reconoce la diferencia entre verdad y fantasía, entre positivo y negativo. Yo a los pacientes les hago una pequeña prueba cuando llegan y les digo, te voy a pedir que por favor no pienses en un cocodrilo rosado. ¿Sí? Me dicen, es imposible, ya estoy pensando en ese cocodrilo rosado. Exactamente, como la mente inconsciente no reconoce el no, solamente se queda con cocodrilo rosado. Y es exactamente lo mismo que estamos haciendo en todos los otros ámbitos de mi vida. No me debo enojar por esto, no me debería afectar esto, ¿sí? No debería juntarme con cierto tipo de personas. Todo lo que decimos no lo estamos reforzando, le estamos dando más fuerza. Por eso Jung decía que todo aquello que reprimimos se vuelve más fuerte en nosotros. ¿Sí? Esa es una de las reglas de la mente inconsciente. La otra regla es que la mente inconsciente repite patrones, porque la mente inconsciente no quiere cambiar. El inconsciente no quiere cambiar porque todo cambio implica un montón de energía nueva. Cambiar patrones necesita muchísimo más energía que seguir un patrón ya establecido. Y el inconsciente es un ahorrador de energía. Entonces nos lleva por las situaciones que ya conocemos, situaciones que hemos vivido, que hemos pasado, lo de la familia. Y estas situaciones son seguras porque nos han mantenido vivos hasta el día de hoy. Por lo tanto, el inconsciente dice, pues si me ha mantenido vivo hasta el día de hoy, lo voy a seguir utilizando. Cambiar de patrones necesita muchísima más energía y también nos enfrenta a lo desconocido, y lo desconocido asusta. Y el inconsciente lo que busca es protegernos. Por eso repetimos una y otra vez los mismos patrones, porque es la zona segura. ¿Sí? Ahora, lo importante en un proceso de terapia de crecimiento de conciencia es que la persona pueda reconocer estos patrones, para que pueda saber hacia dónde está yendo su mente inconsciente. ¿Sí? Porque nadie quiere una situación en la que esté sufriendo, pero muchas veces el sufrimiento es el resultado de un patrón aprendido y es seguro, entre comillas. ¿Sí? Por eso lo repetimos una y otra vez. A pesar de que haya dolor, a pesar de que haya sufrimiento, pero lo conozco, ¿no? Claro. Como es el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Hay un caso que lo conversamos mucho con los pacientes y entre terapeutas. Es el caso de una mujer que era maltratada. ¿Sí? Había tenido 3 parejas en su vida y las 3 parejas le habían maltratado. Ella llega ya a terapia haciendo un pequeño insight en el que dice, 3 de 3, el 100% de mis parejas me pegan, pues algo no estoy haciendo bien, no estoy escogiendo bien a las parejas. Y es interesante porque en el proceso de terapia vamos viendo cómo la relación con su padre le ha marcado en su vida. Tiene un padre ausente emocional que nunca está presente para ella. Está siempre ocupado en el teléfono, trabajando, y el único momento en el que está presente para ella es cuando le castiga. En su inconsciente, el único momento en que ella siente que su papá está presente o que ella le importa a su papá es cuando le pega. Entonces ella termina repitiendo este patrón. ¿Cómo sé que un hombre me quiere si no me pega? Es completamente inconsciente. Ninguna mujer en conciencia va a decir, no, yo estoy buscando a alguien que me pegue. ¿Sí? Claro. Y podría pasar que esa persona de alguna manera genera esas reacciones, ¿no? Te pongo un ejemplo que yo he visto también en casos reales, en donde una persona tiene mucho miedo a que le sean infiel, ¿no? Tiene
una fobia a la infidelidad, ¿no? Entonces empieza una relación, pero ya viene con una maletita de inseguridades, sea porque vio eso en su familia, o sea porque ya experimentó una infidelidad antes, y empieza a reaccionar ante cualquier pequeña señal de que su pareja le vaya a ser infiel, ¿no? O sea, regresa a ver a otra persona, digamos a otra mujer, ya le están gustando otras mujeres. Es muy amistoso con su amiga, aquí hay algo que está encerrado, ¿no? Le pone like a alguien en la red social, le está coqueteando. Y empieza a acosarle al otro, ¿no? Empieza a reclamarle, empieza a volverse un policía de su teléfono, de lo que hace, de con quién se lleva, y empieza a cortar la relación, es decir, corta la conexión, corta la cercanía, empieza a insultarle, le habla, le persigue, todo el tiempo le pone mala cara, le grita, hasta que le aleja a la persona. De tal manera que la relación se rompe y en esta ruptura le empuja al otro a que en efecto se acerque a alguien más y termina produciéndose la infidelidad, ¿no? Y claro, esta persona dice, ya ves lo que yo te decía, me fuiste infiel como yo predije, pero no necesariamente esta persona era alguien infiel, ni alguien que había sido infiel con sus parejas pasadas, ¿no? Pero esta persona sí viene ya de un patrón de infidelidades de atrás, ¿no? Entonces, esta inseguridad, este miedo, la fijación en este patrón hace que consciente o inconscientemente lo termina repitiendo, ¿no? Claro, es importante recordar que la responsabilidad siempre es compartida, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces cuando conversamos de esto, hay personas que dicen, o sea que es culpa de la mujer o es culpa del hombre. No, es responsabilidad compartida. Tanto el uno como el otro tienen una responsabilidad en lo que está pasando. ¿Qué es esto de las responsabilidades? ¿Cómo deciden responder ante las circunstancias? Por ejemplo, no es que estamos justificando de que sea la mujer la que provoque el maltrato. Ella se encuentra con alguien que le puede maltratar y de alguna manera los dos están buscando este encuentro que entre comillas no es muy sano. Pero para el inconsciente, un contacto no sano es preferible que no tener un contacto, ¿sí? Les explico, por ejemplo, a los pacientes que están en relaciones que son muy tormentosas o son, digamos, un poco violentas, ¿sí? Les explicaba que los mismos sensores que están presentes en las caricias están presentes en un golpe, ¿sí? Lo único que varía es la intensidad. Por eso también el sadomasoquismo, ¿no? Exactamente. Y todo esto, esta moda de ahora con el tema de las 50 sombras de Grey y todo eso, ¿no? Bueno, ese es un tema para otro programa, que hay detrás del sadomasoquismo, pero como tú dices, se puede confundir inconscientemente un golpe con una caricia, ¿no? Exactamente, es que es una caricia más intensa. Si yo no tengo un contacto, es lo que sucede, por ejemplo, en los niños maltratados. Vemos que los niños maltratados buscan el maltrato porque es el único contacto que tengo con mis padres. Y nosotros como mamíferos en esencia necesitamos el contacto. Si no hay contacto, no sentimos la vida, no sentimos que existimos, no nos sentimos incluidos en esa existencia, ¿sí? Y entonces estamos buscando esto de aquí porque es el único contacto que hemos tenido y entonces es lo único seguro a lo que podemos recurrir. Por eso se producen este tipo de cosas. Se producen en los niños y se produce también en las personas. El maltrato no es solamente en el caso de la mujer. Hay muchos hombres que están buscando constantemente esto, ¿no? Por ejemplo, hombres que constantemente se pelean, que están buscando pelea, que están en conflicto siempre, que les pitan y se bajan del carro a buscar pelea. Son personas que generalmente no han tenido contactos sanos con sus padres en edades muy tempranas. Y esto es bien interesante hablando de los patrones, ¿no? Si no vemos la cosa de manera integrativa y no tomamos conciencia que yo soy la persona que repite los patrones porque hay algo en mí no procesado, si es que no tomo esa conciencia de mi situación interna, voy a ir siempre culpando a los otros, ¿no? Es decir, este hombre agresivo del que tú has hablado como un ejemplo, porque hay muchos patrones distintos, termina con la novia con la que se peleaba muchísimo, ¿no? Porque él sentía que era incomprendido, porque la novia no era cariñosa. Termina eso, hace el cierre de la relación, se va a la siguiente novia, está ilusionado porque es alguien nuevo, porque inicialmente está muy dulce. Pasa poquito tiempo y otra vez la pelea, ¿no? Él empieza a repetir las mismas quejas. No me haces caso, no me quieres, no me atiendes. Yo soy incomprendido y resulta que él está llevando, digamos, su misma actitud a todas las mujeres. No importa que sea la mujer más cariñosa, la mujer más comprensiva, la mujer más seca, da igual, sino que él sigue, digamos, con el mismo cantar.
¿no? Y genera la misma historia. Sí. Sí. Como te decía, el inconsciente es un ahorrador de recursos. Entonces, a lo que ya conozco, ya sé cómo manejarlo. Entonces, me encuentro con una mujer violenta, me encuentro con un hombre violento, me encuentro con una mujer dependiente o con un hombre dependiente. Eso ya sé cómo manejarlo, porque ya lo he vivido toda mi vida. Pero si me encuentro con alguien independiente, libre, que tenga otra manera de actuar, no voy a tener herramientas. Entonces, el inconsciente entra en miedo, ¿sí? Y recurre a lo que ya conoce. Entonces se va a atraer de la persona que tenga las mismas carencias o las mismas estructuras psicológicas que tiene esta persona, ¿sí? Porque eso ya lo conoce, ya sabe cómo manejarlo. Lo otro me asusta, ¿sí? Por eso es que caemos en esta repetición de patrones. Esto es súper interesante porque cuando ves que una persona repite constantemente los mismos problemas en las relaciones, viene la pregunta, ¿no? Si tú vas a un espacio muy grande, vas no sé, a un curso, vas a una fiesta, vas a reuniones, viajas, y de miles de personas, siempre escoges a la persona que hace clic en la misma situación, ¿no? Exactamente, sí. A veces nos olvidamos que hay una comunicación subjetiva muy fuerte. Nosotros podemos tener la información de la otra persona emocional con solo una mirada, con solo verle. A veces nos olvidamos de esto y pensamos que no, yo me atraje con esa persona porque tiene bonitos ojos o tiene un bonito cuerpo, y en realidad esa es la máscara. Pero lo que me atrae en realidad son estos vacíos, porque como les explico a los pacientes, las relaciones se forman por neurosis complementarias. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que mis vacíos son compatibles con los vacíos del otro. Por eso es que nos engarzamos y nos enganchamos perfectamente. En la parte del enamoramiento es muy notorio esto. Decimos, esta persona sabe lo mismo que yo, ha vivido lo mismo que yo, sabe lo que yo siento y pienso, no necesito ni hablar, ¿no? Mientras estamos con las gafas rosadas del enamoramiento. Cuando estas gafas comienzan a caer después de un tiempo, ¿sí? Y cambian las hormonas del enamoramiento, nos damos cuenta de que esta persona tiene cosas que yo no quiero, porque me recuerdan inconscientemente a las cosas que yo estoy tratando de escapar en mí. Por eso nos encontramos con este patrón. El otro no es más que un espejito que me está ayudando a ver todo eso que me falta trabajar a mí. Por eso es que los escogemos como maestros espirituales a las parejas. Muy interesante. Ahora, la pregunta de las personas que nos están viendo es, ¿y qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos para salir de esta especie de cárcel emocional creada por nosotros mismos, ¿no? Yo quiero cambiar mis relaciones, cambiar los escenarios, porque no solamente en el tema pareja, puede ser en el tema laboral, ¿no es cierto? Siempre consigo un jefe que me maltrata, ¿no es cierto? O siempre entro en una empresa que está a punto de quebrar, ¿no? O siempre me maltratan mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces se repiten los patrones en muchos ámbitos porque yo soy el que está buscando caer en estos contextos, aunque suene un poco extraño, ¿no? Pero claro, como tú decías, nosotros buscamos inconscientemente repetir eso, y Freud también lo diría, ¿no? Entonces, ¿cómo cambio mi vida? ¿Cómo cambio mis escenarios? ¿Cómo cambio la repetición desde mí mismo, ¿no? Bueno, la única manera de salir de estos patrones es haciéndolos conscientes. Como les digo a los pacientes, vamos a leernos el manual de instrucciones. Lastimosamente, en la sociedad que tenemos, que es muy rápida y que busca solo suprimir síntomas, no leemos las instrucciones. Es como cuando bajamos una aplicación y dice, ¿leyó todas las condiciones? Sí, claro, sí las leí, y ni siquiera vi el principio. Lo mismo nos pasa con nosotros. No vemos nuestro manual de instrucciones, cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, cómo fuimos formados emocionalmente, cuáles son los patrones que yo estoy aceptando de mi familia, heredados de generación tras generación, y que ni siquiera me doy cuenta de que los estoy poniendo en práctica. Si no soy consciente de esto, si no conozco esto, muy difícilmente voy a producir un cambio. Entonces, la única manera de salir de estas estructuras es conociéndolas a fondo, integrándolas en mí, investigando, sintiendo qué parte de mí está siendo arrastrada por estos patrones, y qué parte podría cambiar estos patrones, o de qué manera yo puedo comenzar a elegir ser libre en estas acciones, en estos patrones. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo de la mujer que tú decías que constantemente repite parejas que le pegan, ¿no es cierto? ¿Es suficiente para esta mujer decir, yo estoy
teniendo estos patrones, por alguna razón siempre me pegan, o cuál sería el siguiente paso, ¿no? Para que sí, ya me doy cuenta que me golpean, siempre me pasa a mí esto, ¿por qué, no? Y creo que en ese ejemplo justo recuerdo, ¿no? Que en este ejemplo incluso se consiguió un pastor, que era una persona que nunca había pegado a nadie, entonces, claro, ahora sí me meto con el pastor y no me va a pegar, y igual me pega, entonces, ¿qué hacer aparte del reconocimiento? ¿Qué tendría que trabajar? ¿De qué manera? Claro, es que cuando vamos trabajando, claro, resumir un proceso de terapia en poco tiempo es un poco complicado, pero nos damos cuenta de que a esta persona le faltaba mucho de estructura en su yo. El valor de sí misma estaba puesta en el reconocimiento de sus parejas. Ella necesitaba ser reconocida por sus parejas, es decir, no sentía que ella valía de por sí, entonces dependía mucho de las otras personas. Cuando ella va fortaleciéndose a sí misma, cuando ella se va estructurando a sí misma, ella puede valorarse a sí misma y respetar, poner límites, lo que le ayuda a ir encontrando relaciones que sean cada vez más sanas, en donde ella pueda valorarse y valorar también a la otra persona. Excelente. Bueno, como tú has mencionado, vale la pena entrar justamente a un proceso terapéutico más profundo. Es difícil explicar en qué consiste todo un viaje, digamos, de autoexploración y de sanación. Claro. En este caso, esta mujer también tendría que sanar el vínculo con el papá, perdonar, darse cuenta que no son patrones saludables y bueno, muchísimas otras cosas más que se hacen en terapia y que sí es necesario a veces tener esta mano facilitadora que somos los psicólogos, los terapeutas, y que justamente por eso conversamos de estos temas para que las personas entiendan, ¿no? ¿Por qué les está pasando esto y cómo manejarlo? La ventaja es que siempre podemos mejorar, podemos sanar, podemos soltar, y justamente por eso es la invitación a ver más de psicología ahora y también de hacer procesos terapéuticos si están sintiendo que hay la necesidad, ¿no? Fabri, por favor, ¿cuál es tu número de contacto para las personas que quieran hacer terapia contigo? Ya, mi número celular es del 0992 80 60 87. Perfecto, entonces ya saben el número de Fabricio, también se pueden comunicar conmigo, yo les puedo ayudar con el número de contacto y no se olviden de vernos en YouTube en Psicología Ahora Telesucesos. Que tengan una linda tarde y nos vemos el próximo día jueves con más de Psicología Ahora. Te decían que con la cocaína la fiesta nunca acaba. ¡Qué guapa! Adiós, papi, te quiero. Vamos, niña, abre la puerta. Te decían que con la cocaína la fiesta nunca acaba. Mentían. Descubre la verdad de la cocaína. Vidasindrogas.org. Salud Sexual, un programa enfocado a la orientación y educación sexual, reproductiva y planificación familiar. Conducido por el Dr. Patricio Barzallo. Salud Sexual, lunes y jueves, 18 horas. Reprise, sábados y domingos,